Los manzanos, cuando crecen en condiciones favorables de suelo o de iluminación, tienden a crecer bastante en términos vegetativos. Bastantes ramas pueden tener hasta 40 pies de altura versus la producción de fruta. Para la producción frutal, por lo tanto, tenemos que domesticar nuestros árboles frutales. Y para eso utilizamos la poda, de manera de poder producir fruta que tenga buena calidad y almacenamiento en post cosecha. Primero que nada, tenemos que entender que la poda invernal es para vigorizar nuestras plantas, para promover el crecimiento vegetativo, en contraste con la poda de verano, que es debilitante para reducir el tamaño y los recursos energéticos de la planta. Lo segundo es que distintas huertas van a tener distintos nombres de las ramillas de los tejidos vegetales. Por lo tanto, vamos a partir mostrando cuáles son esos tejidos y cómo le vamos a llamar de aquí en adelante. Que las manzanas producen tres tipos de yemas. Una de ellas es la que contiene la fruta y esa es generalmente localizada en la punta de la ramilla o de los dardos. También tenemos yemas que son más pequeñas, generalmente están en la ramilla en forma lateral y esas son las yemas vegetativas. También en manzanos tenemos yemas mixtas, lo que quiere decir que tenemos fruta y ramillas vegetativas. Uno de los conceptos más importantes son los brotos o dardos. Estos son ramillas pequeñas que contienen generalmente fruta o yemas frutales. Además de los dardos o brotos, tenemos ramillas cortas, también llamadas soquitas o brochitas, y tenemos ramillas que son un poco más largas, como esta de acá, que también son llamadas ramillas o brindillas, que generalmente terminan en una yema frutal. Cuando podamos, manipulamos y cambiamos el balance de la planta. Por lo tanto, es importante tener buenos conocimientos y mucha experiencia para poder realizar una buena poda. Un árbol es como un libro de historia. En el árbol podemos mirar qué es lo que ha pasado en el pasado y dónde se va produciendo la fruta, porque cuando podamos, realizamos manejos para esta temporada, pero también para las temporadas siguientes. Por ejemplo, acá tenemos una ramilla que nos habla de la historia. Aquí tenemos en la parte superior, tenemos una sección que es de 1 año de edad. Esto creció el año pasado. Si observamos, detrás de esta sección, aquí tenemos una ramilla que creció el año anterior, 2 años, y es donde generalmente vamos a observar pequeños dardos frutales donde se desarrolla la mayor cantidad de fruta. Y en esta variedad en particular vemos que hacia atrás, cuando tenemos 3, 4 o 5 años, la planta empieza a envejecer y vemos menor producción de dardos frutales. Teniendo este tipo de conocimiento, podemos entonces empezar a manipular y generar un balance adecuado de vigor vegetativo y de frutas. Uno de los factores más importantes que van a determinar la respuesta a la poda tiene relación con el vigor de la planta y el ángulo en que se posicionan las ramillas. Aquí tenemos un ejemplo de una ramilla que viene de una rama vigorosa y además tiene un ángulo vertical. En ese sentido, ustedes pueden observar que las ramillas son bastante largas. Esta ramilla o soca es larga, ¿no es cierto? Y no presenta y no tiene dardos frutales. A diferencia de una ramilla vigorosa, tenemos también ramillas que son más débiles en términos de diámetro, pero también de ángulo. Y como pueden ver en este otro ejemplo, el ángulo y el diámetro de esa ramilla permite que existe un mayor balance y mayor número de frutas comparado con una ramilla más vigorosa.
Para explicar lo que les acabo de mostrar respecto al vigor y el ángulo de la ramilla, tenemos que entender un concepto fundamental en frutales, en particular en manzanos. En esta ramilla, el año anterior, al comenzar a crecer, en la punta de la ramilla existe una hormona que se llama auxina y que determina la dominancia apical. ¿Qué es lo que hace la auxina? Baja en forma gravitacional y lo que evita es que las yemas que se encuentran debajo de la punta donde se produce la auxina no broten, o sea, inhibe la brotación de las yemas que están basales. Esta hormona va generalmente desde la punta hacia abajo y como pueden ver en este ejemplo, en una rama vigorosa, al ser vertical, la hormona inhibe el crecimiento lateral de ramillas. A diferencia de una ramilla como esta, que creció en forma más horizontal, en donde la punta de la ramilla produjo la hormona auxina, pero sin embargo, dado que se mueve en forma gravitacional, se mantuvo solamente en la base y no inhibió el desarrollo de las yemas que van debajo de esta ramilla. Por lo tanto, aquí pueden ver que existe mayor brotación, ya sea de yemas vegetativas o de yemas frutales. Si sabemos que la hormona se produce en la punta de esta ramilla, al podar, vamos a evitar que esa hormona baje y vamos a tener la reacción de las yemas basales al corte, que van a reaccionar y brotar. Entonces, ahora con toda esa información estamos listos para podar y vamos a hablar de tres principales tipos de cortes. Uno de ellos, el primero, el más simple en términos de tomar la decisión, es lo que le llamamos el thinning cut o la poda limpia de raleo o de escuate, que es un corte donde no queremos rebrotes, un corte limpio que vamos a realizar generalmente cuando queremos remover ramas que sean ciegas, que no tengan producción de fruta, ramas viejas, enfermas, con daños o que estén muy cercanas unas de otras. Es un corte para limpiar y promover la intercepción de la luz. El otro corte que se utiliza bastante en manzanos es lo que le llamamos el despunte. El despunte es ya sea en la punta de la ramilla, como ahí, o en cualquier parte de la ramilla, donde se corta una parte de la ramilla del año. A eso le llamamos el despunte y el objetivo es promover el desarrollo vegetativo de las yemas que se encuentran posterior al corte. Y el tercer corte frecuente es el que le llamamos el corte de mesa o el Dutch cut, como ese, que lo que queremos es dejar un poco de madera para promover el rebrote. Este es un ejemplo de un corte de tipo de mesa para promover el rebrote que fue realizado el año anterior. Como ven acá está el corte y esta ramilla entonces creció en respuesta a ese corte. En WA38 o Cosmic, dado que es un tipo 4, vamos a promover la producción frutal en dardos colocados o que crecen en ramilla de 2 a 3 años y también vamos a promover la producción de fruta en ramillas o brochitas cortas como este ejemplo de acá. Bueno, y con esto terminamos y espero que la información que les entregué les permita tomar decisiones de poda en sus huertos independiente de la variedad. Recuerde considerar los principios básicos de la planta y cómo reacciona la planta a la poda. Y que al podar estamos manipulando la producción de fruta en relación a la producción vegetal.